Hola amigos, bienvenidos al municipio de Villa Juárez. Acompáñenos a descubrir un tesoro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Villa Juárez, San Luis Potosí. Mi nombre es Franco Nava. Los invito a conocer la herencia cultural que a través de los años han dejado nuestros antepasados. En 1982, a raíz de la celebración del centenario de nuestra parroquia de Santa Gertrudis de Carbonera, surgió la idea de crear un museo en donde pudiéramos recopilar datos históricos sobre nuestro municipio. Hoy hemos logrado un avance, por lo que los invito a que pasen a ver lo que tenemos ahí. Ahí verá plasmada parte de nuestra historia del municipio de Villa Juárez. Hola, soy Amalia Saucedo, nativa de aquí de Villa Juárez, y los invito a recorrer el Museo de la Casa de la Cultura. Pasen. El territorio del municipio de Villa Juárez fue ocupado desde el año 500 o por lo menos 1000 antes de Cristo por grupos recolectores y cazadores que nos dejaron como muestras artefactos como estos. La cerámica hallada tiene influencia de otros grupos de otras regiones como la Huasteca y el Tajín. La punta de flecha, que se cree una de las más antiguas que se ha encontrado aquí en la región. Cabezas de idolillos, como esto, en donde se puede notar claramente la boca, los rasgos de los ojos, el pelo y los aretes. El jaguar, que es uno de los ídolos más importantes que tenían en la región huasteca. Está el mortero, que se usaba para moler semillas, granos y también hierbas medicinales. Tenemos el metate, que se usa hasta la actualidad para moler el maíz. Se han encontrado también pipas como estas, con posible influencia de las culturas Piro y Caddo del sur de Texas. Los primeros conquistadores reportaron que los indígenas eran dirigidos por un líder, de los cuales después el lugar tomaba el nombre, como Huascamá y Macolia, que se encontraba en la región de Buenavista. Pero antes de pasar a la siguiente sección, es para mí un placer compartir con ustedes la valiosa información que nos va a proveer el profesor Joel, el maestro Joel Jordán, sobre estas valiosas joyas arqueológicas de aquí, de esta región. Profesor, ¿qué nos puede decir usted sobre estas joyas? Bien, estas piezas son encontradas en la comunidad de Agua del Medio. Es una pequeña muestra de lo que se puede encontrar aquí en los cues o cuisillos, como se conoce comúnmente. Nos encontramos sobre un cuisillo en la amplia zona arqueológica de la comunidad de Agua del Medio. Un cuisillo es una tumba de nuestros antepasados y ellos protegían los restos cubriéndolos formando un montículo de piedras y tierra. Este cuisillo creo que tiene una altura de aproximadamente 10 o 12 metros. Como vemos, aquí está este mortero, que tiene una cabeza como de jaguar, que en esas épocas servía para moler sus alimentos, en lo que conocemos como parte de maíz y el chile. Como sabemos, es originario de aquí de América. También tenemos una vasija trípode, es esta, de las de tres patitas, que son raras en esta comunidad y en toda esta región. Esta región está comprendida como parte de Árido-América, muy cercana a lo de Mesoamérica.
tal vez haya sido una etapa o un paso de las primeras culturas que venían desde el norte, que habían pasado por Estados Unidos, Canadá, hasta México, y haya sido parte de las culturas que poblaron lo que es Mesoamérica. También contamos con estas ollas, ya están un poco más trabajadas, tienen ciertos rasgos ya de un trabajo más fino. Lo que es común en esta región es de que se encuentren en el barro color naranja. Es raro ver barro negro, aunque sí lo tenemos. Como está en una ollita que tiene 2 orejas, es barro negro. Son raras estas ollitas en esta región. Poco se trabajó el barro negro. Son raras esas piezas. También tenemos lo que son las herramientas de caza o de guerra, como eran estas hachas. Hay otras formas más diferentes, pero que se encuentran en esta región. Están otras ollas que también son muy comunes en esta región. Son estas en las cuales ellos se servían sus alimentos, que servían a estas gentes para estar bien sanos, fuertes. Como sabemos, eran gentes de una complexión fuerte, robusta y de color como todos los mexicanos somos. Está una pequeña cara que eran las representaciones o eran las fotografías de aquellos tiempos. Esto servía para representar a las personas a como ellos las estaban viendo. A un lado tenemos un plato. Este tiene una pequeña historia. Cuando lo estaba sacando, estaba sirviéndole como almohada, no sé, a un cráneo. Se los ponían en la parte de atrás, y esto servía como, no sé, mortaja, puede ser. Y unas pequeñas máscaras que no están aquí expuestas, estaban cubriéndole parte de la frente. También está una paloma, que es un silbato, un pequeño silbato, con el cual ellos hacían los sonidos más comunes. También está otra olla, es con pequeñas marcas en el interior. Están poco usadas. Estas tal vez se cree que hayan sido como una ofrenda cuando las personas morían. Se han encontrado infinidad de flechas, caras, yugos que no están aquí expuestos. Estos yugos servían para la ceremonia del juego de la pelota. Aquí hay varios cuisillos que tienen la semejanza del juego de la pelota. Están en unos lugares con algo de monte por el tiempo que ha transcurrido. Profesor, también usted mencionaba de las caras. Notamos que hay algo otras y que todas tienen diferentes rasgos. ¿Podría decirnos algo sobre esto? Son varias y notamos que los rasgos son diferentes. Sí. Estas pequeñas caras han sido encontradas también aquí en esta región. Todas tienen influencia de otras culturas. Por ejemplo, tenemos esta aquí. Según nuestra historia, dice que esta representaba a la diosa de la fertilidad, por estar con una trepanación en el cráneo. Esta pequeña trepanación, ellos decían que esto era lo que estaba para lo de que era la diosa de la fertilidad. Estos tienen rasgos olmecas, teotihuacanos, que son culturas antiguas, y tal vez estas hayan sido cambiadas por medio del trueque. Están otras figuras con parte de penacho,
que es propia de las culturas de Mesoamérica. Entonces sí se cree que hubo mucha influencia de las culturas más al sur. Es bastante interesante notar, como mencionaba él, los diferentes rasgos. Vemos en algunas que están los ojos, se ven con rasgos más orientales. Notar la nariz, algunas se nota como que tienen la nariz más chata o aplastada. En otros se nota el tipo de nariz, como en esta, por ejemplo. Se perdió una parte, pero se puede ver. Y otras, como esta, por ejemplo, claramente se ve una nariz aguileña. Maestro, ¿nos podría usted describir algunas de las piezas más importantes que han sido encontradas, pero que no hemos mostrado ahora? Sí, existen puntas de las de flecha y de lanza, de diferentes formas y tamaños. Hay unas muy bien hechas que no nos podemos explicar cómo le hicieron para fabricar esas flechas. Si yo les daba un pedazo de piedra para hacer una flecha, nadie podía hacerlas, aún tal vez ni con los mejores instrumentos mecánicos que haya hoy, ¿verdad? Son puntas de flechas de obsidiana, pedernal y de piedra azul. También está un pequeño collar, son 10 piezas muy bien hechas, de mucho adorno. Tal vez estas hayan sido utilizadas por personajes grandes, algún jefe de los indios de aquella época, que creo yo, a los conocimientos que yo tengo, tal vez hayan sido parte de las culturas huasteco, otomíe, pame, que es de lo que más abundó aquí, que fueron pames, otomíes y parte de los huastecos. Maestro Joel, agradecemos que haya compartido todo esto con nosotros. Ha sido un honor. Después de haberles mostrado la sección arqueológica, ¿por qué no pasamos a la siguiente etapa del desarrollo del hombre en esta región, ya cuando se volvió sedentario? Franco, ¿por qué no nos muestras lo que tenemos en esta sección? Sí, cómo no. El instrumento que tengo en mis manos es la coa. Se dice que era uno de los primeros instrumentos que se utilizaban para llevar a cabo la siembra de maíz. Se hacía un pequeño agujero en la tierra y se depositaba ahí la semilla de maíz y posteriormente se tapaba con el pie. Y fue después cuando se pasó a la siguiente etapa de la agricultura, cuando se usó el arado. El arado se dice que llegó con los españoles, hecho a base de madera de mezquite, de una mancera y de varias partes. Pero la parte más importante era esta, la reja de punta, que iba colocada aquí para abrir la tierra y depositar ahí el grano. ¿Pero esta es más ancha? Es más ancha porque, viendo la necesidad que había de ablandar un poco más la tierra, la construyeron de esa manera. ¿Y estas otras partes para qué servían? Estas son las orejeras que se utilizaban, hechas de la misma madera, para levantar un poco más el surco. Y aquí hay otra parte, como esta, por ejemplo. La maceta. La maceta era un instrumento, se puede decir, que se utilizaba para colocar las cuñas en esta parte de aquí, que era la telera. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito de esto era para sostener el timón, que era la parte que iba sujeta al yugo. Esta madera se ve todavía en muy buenas condiciones. ¿Se usa este arado todavía? No, este arado dejó de utilizarse hace aproximadamente 40 o 50 años. En la actualidad se usa el tractor, pero conjuntamente con este arado de madera se utilizaba uno de metal, como este que tenemos aquí. Se puede decir que lleva el mismo diseño, de una mancera, solo que está un poco más complementado, ya que tiene aletones un poco más grandes para así realizar una mejor labor de cultivo. ¿Y este tubo para qué se utilizaba? Bueno, anteriormente se utilizaba una penca de maguey para dejar caer el grano en la tierra. Don Andrés Tobías Almazán de El Matorral, que fue propietario de este arado, mandó construir este tubo a base de metal. De esta manera dejaba caer el maíz y así evitaba que una persona viniera detrás de él dejando caer el maíz en el surco.
¿Cómo cuántos años tiene este arado? Tiene 68 años aproximadamente este arado. Y yo veo que hay también aquí otros objetos. Sí tenemos otros objetos relacionados con la agricultura, con el campo. Esto que ustedes ven aquí es un piscador, es un objeto muy necesario para el campesino. Se utilizaba para piscar, o sea, quitarle la hoja a la mazorca. ¿De qué material es? Bueno, este que ven ustedes aquí es de hueso, pero los hay también de metal y de madera. ¿Y esto? Bueno, esto es un doble. Se puede decir que era la medida del maíz. Esto es más o menos cuánto en... Es 1,5 kilos aproximadamente. ¿Y esto? La olotera. La olotera es hecha a base de olote, su nombre lo dice, y las confeccionaban los mismos campesinos. Se utilizaba para desgranar. Claro, en la actualidad se utilizan las desgranadoras mecánicas o trilladoras. ¿Y esto es un objeto también de madera y muy conocido? La torteadora. Creo que en todos los hogares hay una torteadora para hacer las tortillas de maíz. Bastante interesante. En la sección de agricultura pudimos observar cómo muchos de los utensilios o herramientas estaban hechos de madera. Podemos ver el vínculo entre la agricultura y la carpintería, que llegó a ser un factor muy importante. Efectivamente, nuestros arados eran construidos a base de madera por nuestros carpinteros. Las herramientas incluso que ellos utilizaban eran construidas a base de madera de mezquite, como estos cepillos. Diferentes tipos de cepillos de madera. Y otras herramientas, como el serrote, que se utilizaba para cortar los árboles y obtener la madera para construir algo tan importante en la agricultura como la carreta. La carreta desempeñó un papel muy importante dentro de la vida de nuestros campesinos. Se utilizaba para transportar el equipo de labranza al campo, como el arado, y transportar la cosecha. Tenía una capacidad de aproximadamente 600 kilos. Era jalada por una yunta de bueyes. Como dato curioso, se puede decir que anteriormente la rueda de esta carreta era de madera sólida, haciéndola frágil. Posteriormente, viendo la fragilidad de esta, se construyó una que se componía de una masa, rayos, camas y un aro de metal que la hacía más duradera. Como podemos ver, el construir una carreta es todo un arte. Nuestro pueblo son gente de múltiples talentos, y así como se desarrolló el arte de la carpintería, también se cultivó el arte de la música. En el aspecto musical, tenemos conocimientos que el párroco Jorge Rodríguez fue un gran impulsor de la música en esta villa. Y fue a partir de entonces, o sea, a finales del siglo pasado, que se fueron formando diversos grupos musicales, tanto de música sacra como de música popular. Y esto dio paso a la formación de la primer banda de música de esta villa. Estos instrumentos musicales que pueden ustedes ver son los originales que se utilizaron en la época. Instrumentos que los acompañaron a sus giras por diversas partes de la República, incluyendo la capital del estado y el mismo México. Ahí tocaron para altos jefes militares y políticos de la época. Otro de los objetos que tenemos es la víbora, cinturón hueco que se utilizaba como monedero por los ricos y hacendados de la época. Este pantalón de gran calidad, confeccionado en piel de cabrito encurtido suave, era utilizado por los jinetes en sus grandes ocasiones especiales. Otro complemento de nuestros charros y jinetes son las chivarras, que se utilizaban como protección, hechas de piel, en la parte inferior de la pierna. Y por supuesto, en la vida cotidiana de nuestro pueblo no podría faltar el sombrero. Este en particular data del año 1925. Este es propiedad del señor Tereso Guerrero. Fue hecho en Pastora, un pueblo cercano, y es de un estilo muy peculiar llamado cuatro pedradas.
Esto que ustedes ven aquí es un teléfono. Lo utilizaba el señor Ezequiel Izaguirre para comunicarse con su hermano a unas cuadras de su casa. Tenemos armas que se utilizaron, que jugaron un papel muy importante en nuestras batallas. Sables y un objeto importante, aunque de un diseño muy rústico, es este que se utilizaba en las rondas para resguardar el orden en el pueblo. Tenemos un machete que se utilizaba para cortar caña de un material muy fuerte. La cacha diseñada a base de cuerno de res. Cucharas de palo diseñadas de madera de mezquite para vaciar el líquido de la caña en los moldes y de esta manera hacer el melado. Un molde para construir adobes. Con los adobes construían sus casas. Estos ganchos los utilizaban nuestros carboneros para cargar las arpillas de carbón en sus espaldas. Esta parte de aquí es un cuerno de res. Candados muy antiguos. Y una lámpara de combustible, esto ya un poco más moderno. En estos baúles se dice que guardaban sus documentos importantes o joyas. Estas armas desempeñaron un papel muy importante en nuestras batallas. Tenemos aquí un rifle calibre 30 que data de 1894 y un Winchester 30 que data de 1895. Conservamos también estas pistolas que fueron usadas en las luchas revolucionarias. Tenemos esta, calibre 44, que data del año 1895. También se conserva esta del mismo calibre, todavía en su funda original, cañón largo, y esta data del año 1871. Ahora nos encontramos en las ruinas de las minas de azufre de Huascamá. Esta fue una de las minas más importantes de América, de azufre por supuesto. Fue explotada por compañías alemanas y americanas por muchos años, pero desafortunadamente a principios de los años 70 se incendió y desde entonces no ha vuelto a ser explotada. Fue un factor básico en la economía de la región. Conjuntamente con la agricultura, cubría las necesidades de los pobladores. Esta área estaba densamente poblada y era un pueblo minero, como lo muestran estas ruinas. Se sabe que de estas minas abastecía las necesidades de las fábricas de explosivos en Zacatecas para uso durante la Revolución. En estos minutos hemos logrado vivir cientos de años en el desarrollo de la historia de nuestro pueblo. Y es así como damos por terminado el recorrido por el museo, que es el principio del sueño para la Casa de la Cultura. La riqueza, la cultura, un plan. Tres factores importantes en nuestra sociedad y cómo conservar los dos primeros. Esto nos ha llevado a la elaboración de un plan. Este proyecta en un futuro crear diferentes áreas en donde se desarrollaría el talento artístico e intelectual, como lo es salón de usos múltiples, biblioteca, videoteca, acervo cultural que vendría a complementar la Casa de la Cultura.